Empezamos entonces la clase. Vamos a compartir y vamos a seguir mirando el documental de la India. Es un país. ¿Listo? Continuamos. ¿Quién más llegó por acá? Nadie más. Llevaban ganado, cabras, camellos, cerdos y elefantes. Cultivaban trigo, cebada y algodón. Eran muy hábiles con el metal y en la fabricación de joyas, y sabían comerciar. En el corazón del pueblo de Lothal había un magnífico muelle en el que los buques mercantes cargaban productos del Valle del Indo. Los mercaderes navegaban hasta el mar de Arabia para comerciar con los pueblos de Mesopotamia. Los beneficios debían ser sustanciosos, ya que servían para mantener a 100 ciudades. Precisamente la naturaleza urbana de la vida en el Valle del Indo es la característica más intrigante de este misterioso pueblo. Las excavaciones realizadas a lo largo del Indo y en una franja costera de 100 kilómetros han mostrado ciudades construidas con una estructura similar, pero la capital, Harappa, es la más espléndida de las descubiertas hasta ahora. Al oeste de Harappa se levantaba la ciudadela, una zona elevada que albergaba el granero y los baños públicos. Las calles estaban dispuestas en forma de malla y discurrían aproximadamente de norte a sur y de este a oeste. Las tiendas y las casas que bordeaban estas calles estaban construidas en ladrillo. Pero lo que realmente demuestra la sofisticación de la vida en el Indo es su sistema de desagües y alcantarillas. En Harappa, al igual que en otras partes del mundo, el agua no tenía únicamente una importancia ritual. Eso no es una peculiaridad de Harappa. Pero lo más interesante y llamativo es el nivel de sofisticación de su sistema de canalización de agua. Comenzaba en los domicilios. Cuando nosotros pensamos que en una sociedad, por no ser como nosotros, es atrasada, simplemente estamos cometiendo una serie de errores porque creemos que lo que ellos no tuvieron en el desarrollo no tiene que ser lo mismo para nosotros. Caso, por ejemplo, los romanos. Los romanos fueron muy crueles en su forma de desarrollar la guerra y demás, pero, por ejemplo, el desarrollo que ellos lograron en el transporte del agua. Los persas, transporte del agua, ¿cómo hicieron acueductos? Sin tener tubos, ¿sí? Por ejemplo, los persas hicieron una ciudad que llamó Persépolis. En Persépolis era una ciudad construida sobre un montículo de piedra. Y ese montículo de piedra, sin tener taladros y sin tener muchas de las herramientas actuales, le hicieron un sistema de drenaje que hacía que la ciudad nunca se viera inundada por agua, sino que todo salía por los lados. Es decir, estaba la ciudad y sobre eso un terraplén hecho en pura piedra, y sobre esa piedra, con una piedra casi que soldada y ladrillos y demás, había una serie de canales como una especie de tubería interna sin tubos que hacía que la ciudad se viera magnífica. ¿Cómo construyeron las pirámides, por ejemplo? ¿Cómo hicieron el gran coliseo romano sin tener grúas? Todos esos elementos nos causan gran impresión. De igual manera que nos impresiona cómo estas culturas que supuestamente eran atrasadas hicieron una serie de canales y riegos y demás. China hizo la gran muralla china sin tener cemento, sin tener varilla para hacer muros. Hicieron una cosa realmente espectacular. Particulares y continuaba por estrechos canales construidos en ladrillo. Estos discurrían por los callejones y desembocaban en los canales de tamaño medio de las calles secundarias, que a su vez desembocaban en los grandes canales subterráneos construidos bajo las calles principales. Dichos canales vertían las aguas residuales fuera de los límites de la ciudad, bien en zonas deshabitadas, en un río o en un estuario. Hasta el Imperio Romano no se conocía nada parecido al sistema de desagües de Harappa y Mohenjo-Daro. Los pesos y medidas utilizados en el comercio estaban estandarizados y tenían un alto grado de exactitud. Cubrían una enorme área geográfica de 680.000 kilómetros cuadrados, mucho más grande que Mesopotamia y Egipto juntos. El Valle del Indo tenía una civilización única, muy distinta de la de Mesopotamia y Egipto. La lengua que hablaba este pueblo no ha sido descifrada, así que no podemos saber mucho sobre su vida social. La mejor información que podemos obtener es la contenida en los sellos de terracota. Así hemos sabido el tipo de culto que practicaban. Adoraban a varios dioses y diosas. El lugar más alto en el panteón de los dioses lo ocupaba una diosa a la que llamaban diosa madre.
También creían en la importancia de los árboles y por eso los consideraban símbolos sagrados. Creían que los árboles estaban habitados por seres divinos. Hacia el año 2000 a.C. comenzó el declive de las civilizaciones del Valle del Indo. Durante el segundo milenio a.C. llegaron nuevos pueblos al valle, invasores procedentes del norte que ocuparían las fértiles tierras de las llanuras indias, los arios. Eran una tribu de pastores, una raza de guerreros nómadas. Pero no es seguro que los arios fueran los responsables del declive de los pueblos del Valle del Indo. Los detalles sobre sus orígenes están poco claros. No existen monumentos ni restos arquitectónicos que nos permitan hacernos una idea de cómo era su cultura. Pero sabemos que la sociedad aria estaba dividida en tres clases sociales: granjeros, nobles y sacerdotes. Los sacerdotes eran los santos varones responsables de rituales como los sacrificios de animales, que eran la base de la cultura védica. Estos sacerdotes eran también los líderes de la religión del pueblo, los bardos de las creencias y prácticas de la India. Esta literatura quedaría plasmada en los Vedas. Los Vedas son un conjunto de libros y son más un escrito sagrado que una crónica histórica, aunque hablan mucho de la sociedad de aquellos tiempos. El Rig Veda, uno de los libros, está considerado como el libro más antiguo del mundo. ¿De qué están hablando ahorita? De los Vedas. Los Vedas son los libros sagrados de los indios. De los hindúes específicamente, porque vienen con esa religión. Así como nosotros tenemos la Biblia, ellos tienen los Vedas. ¿Qué son los Vedas? El libro sagrado de la religión hindú. Ahí, como la Biblia, en ese libro se narra, según ellos, cuál es la versión del mundo, cómo llegó Vishnu, cómo llegó Shiva, todos los dioses que conforman el panteón egipcio de los hindúes. Es decir, de la religión hindú, porque no todo el mundo en la India es hindú. Hay un error garrafal que cometemos de ignorancia cuando le decimos que una persona que nació en la India es hindú. Hindú es aquel que pertenece a la religión hindú. No por haber nacido en la India se nace hindú. ¿Sí me entienden? Porque hindú es ser religioso, es pertenecer a una religión. Entonces, como si por ser colombianos ya somos católicos, eso no significa, el ser colombiano no significa ser católico, porque tú puedes ser de otra religión y ser colombiano. ¿Sí o no? Entonces, nosotros cometemos el error de allá, muchachos que me están escuchando. Entonces, los nacidos en la India son indios. Indios, pero es que nosotros cuando uno generalmente se va a referir a un indio le dice, allá ellos son hindúes. No, hay unos que son hindúes, obviamente porque pertenecen a la religión hindú, pero allá hay otros que pertenecen, porque la India es el país con 50.000 religiones. Oye, hay religión para todo. Hay diferentes tipos de religiones. Profe, ¿cuál es la religión pentecostal? Los evangélicos, que creen en el pentecostalismo. Es una forma de doctrina evangélica donde se creen que la celebración y las muestras del Espíritu son una muestra o una realidad de una iglesia verdadera. Pues cantan muy fervorosamente, se tiran al piso, hablan en lenguas, ¿sí? Cosas así. Entonces, tengan en cuenta, de ahora en adelante no quiero escuchar a ningún alumno de sexto refiriéndose a una persona de la India como decir que es hindú. Por ejemplo, ¿han visto ustedes películas de la India? ¿Sí? No. ¿Quiere decir que esos actores son hindúes? No, son de la India. Vaya uno a saber si son hindúes de religión. Entonces, este libro, los Vedas, es el libro antiguo más sagrado que tienen los hindúes, porque habla de cómo se creó el mundo y diferentes cosas, según la perspectiva, según la cosmovisión hindú, no india, hindú. En la antigüedad, la mayoría de los indios eran hindúes, eso es cierto, pero hoy día no. Hoy día hay de todo. ¿Listo? Listo, profe. ¿Sí? Entonces tengan muy en cuenta eso. No por haber nacido en la India, uno ya es hindú. Listo, silencio. Vamos a continuar. Acércate un poquitico más, Isabela, por favor.
¿Ah? No te digo que te pegues, pero sí te puedes acercar un poquitico más. ¿Listo? Estas obras nos dan una idea sobre la vida de la gente. No cabe duda de que la religión hinduista moderna tiene sus orígenes en el Rig Veda, que fue escrito hacia el año 1300 a.C. En el periodo védico vemos una religión que podríamos describir como un naturalismo místico, una visión mítica del mundo en la que una serie de dioses, principalmente Indra, pero también otros dioses, parecen representar en cierto modo a las fuerzas de la naturaleza. De hecho, es muy similar al antiguo panteón griego, y los ritos religiosos parecen girar en gran medida en torno a los sacrificios de caballos y otros animales, y la utilización de la soma, esa misteriosa planta que quizá fuese una especie de droga. La mayoría de las ceremonias religiosas eran oficiadas por mujeres, y para cualquier decisión importante, Una cosa muy interesante dentro de la cultura india, el rol de la mujer. ¿Sí? Mientras que para las culturas que hemos hablado hasta este momento, Mesopotamia, Egipto, bueno, que Egipto tuvo cierta relevancia de la mujer, en la cultura india la mujer es un elemento fundamental porque la cultura india gira muy en torno al tema sexual. ¿Sí? Y como gira muy en torno al tema sexual, la mujer tiene un lugar preponderante dentro de ella. Y las religiones y muchas de esas herencias. Es más, ustedes ven imágenes de Vishnu, de Shiva y demás, parecen mujeres, dioses de los hindúes. Los dioses hindúes. había que Que vayan viendo aquí las imágenes. consultar a las mujeres. Probablemente esto coincide con el periodo en el que la vaca estaba considerada como un símbolo sagrado. Ello se debía a que la leche y sus productos derivados eran el principal componente de su dieta. Hacia el año 500 a.C. aumenta la riqueza, y en esa época podemos apreciar un resurgir de la civilización y el urbanismo en el Valle del Ganges, y una sociedad cada vez más sofisticada. Las sociedades tienden a glorificar aquello que les trae beneficio. Dentro de la cultura egipcia que acabamos de ver, ellos glorificaron mucho el Nilo. ¿Por qué creen ustedes que glorificaban mucho el Nilo? ¿Ah? ¿Por qué creen que glorificaban el Nilo? ¿Pero por qué el faraón? Sí, espera. ¿Por qué creen que glorificaban el Nilo? Porque era el río más importante. Porque del río obtenían todo. Entonces ellos en agradecimiento a ese río lo ponían como un dios. ¿Sí? ¿Por qué para los chibchas ellos la planta sagrada, el maíz, lo glorificaban? Porque es que el maíz es la alimenticia de todos. ¿Sí? El maíz es feo. Y la arepa de qué se la sacan. ¿Sí? Entonces, las culturas siempre han tenido esa idea de glorificar. ¿De dónde viene el concepto de que las vacas son sagradas dentro de la cultura hindú? Porque es que la leche, ¿sí?, es la base de la alimentación. Entonces ellos decían, ¿quién provee la leche que tomamos? Las vacas. Entonces las vacas hay que glorificarlas porque ellas nos dan nuestro sustento. Todas las vacas. Que no den mucha es diferente, pero todas las vacas tienen buenas. Entonces siempre tengan en cuenta esa cultura. Los griegos glorificaron la razón, porque ellos decían que la razón es lo que daba camino a toda la civilización. ¿Sí? Entonces, cada cosa que para ellos les trae beneficio, entonces se glorifica, como el caso de las vacas. Está claro que hay una preocupación cada vez mayor por la salvación individual, los problemas místicos y míticos y la diferencia entre el bien y el mal. Eso significa la entrada en algo que podríamos considerar más cercano a las religiones actuales, algo más relacionado con los aspectos morales. Uno de los aspectos centrales del hinduismo es que la vida gira en un ciclo infinito. Según el principio del samsara, después de la muerte se produce un renacimiento. Pero la naturaleza de ese renacimiento está determinada por las obras de cada individuo. El camino elegido por una persona durante su vida afecta directamente a su reencarnación. Una persona que vive según el principio del karma puede aspirar a reencarnarse en un ser humano. Sin embargo, quien contradice ese principio se reencarna en una forma de vida muy inferior.
Muy bien, la religión. ¿Ah? Listo. ¿Qué significa para esta religión? Vimos en el caso de los egipcios el tema de la muerte. ¿Qué era para los egipcios la muerte? Para Para los egipcios la muerte era otra vida. No te reencarnas, sigue siendo el mismo. Cuando tú reencarnas. y pesaba razón, si pesaba más que la pluma de verdad, se lo daban a un ¿cómo se llamaba? A un monstruo, y si no pesaba tanto, podía estar en la otra vida. Exactamente. Se lo daban a Los un egipcios veían en la muerte una segunda opción de vida. Mi vida no se acaba con la muerte, mi vida continúa en otro mundo, pero sigo siendo yo. Para los hindúes, y como estamos hablando de la India antigua, donde la mayoría eran hindúes, la gran mayoría eran hindúes, prácticamente no existía otra religión. ¿Sí? Hoy en día en la India hay mucho musulmán, pero el musulmanismo es nuevo, el islamismo es nuevo, relativamente con esto. Ellos sí creían en el principio de la reencarnación y la ley del karma. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo a cómo sea su vida, así usted va a reencarnar. Si usted tuvo una vida bondadosa, misericordiosa, que ayudó a la gente, muy posiblemente usted reencarne en un ser mejor cada vez. Por eso reencarne en otro ser. O sea, según eso, si Juliana hoy día tiene la posibilidad de ser una humana, pero si ella lleva una vida mala, despilfarra, odiosa, de persona que no es comprensiva, que no es dadivosa, cuando ella muera puede reencarnar en un gusano, porque su vida no fue adecuada. Ese es el concepto de los hindúes. No, obviamente. Mientras que los egipcios pensaban que la vida continuaba, pero por ejemplo, ¿sí? Yo morí siendo egipcio. Mi pensamiento es que a mí me hacen toda una ceremonia fastuosa, me momifican y yo sigo mi vida, pero ahora en el inframundo. Porque es el concepto egipcio. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, claro, pero es el concepto cristiano. Pues yo estoy viendo porque dice que, o sea, cuando uno se muere, cierran el ataúd y uno se da a dormir o el alma se le va para el cielo. Ese es el concepto católico, que el alma se va para el cielo. El concepto bíblico es que usted simplemente se quedó ahí. Lo único que sale de usted es la capacidad de vida que Dios le dio. Se vuelve a Dios. La capacidad de vida, no el alma, no sus pensamientos. La capacidad de vida. Y uno se queda ahí toda la vida y Dios viene. Hasta cuando Él venga y le vuelva la vida. Pero para los hindúes, y si le devuelve la vida, la devuelve ¿cómo? Como estaba. Usted, como si continuara otra vez la vida. Usted vuelve a renacer en el momento en que murió. ¿Cómo así? ¿En el momento que murió? Vuelve otra vez a la vida. Así como estaba. Es como si la muerte es una interrupción, ¿sí?, de la vida. ¿Usted se muere y vuelve a tener vida? Cuando Jesús venga. Ah, pues Jesús venga. Sí, Pero así. no, pero ¿y cómo vuelven a estar? ¿Ah? O sea, él viene y lo toca y viene y llama, toca una trompeta y todo el mundo resucita. O sea, que no pasa ninguna. O sea, Dios, profe, o sea, que no pasa ninguna terremoto. Ah, bueno, van a haber eventos previamente, claro. Pues va a ser muerta. No se sabe. Y yo escucho. Si nosotros aceptamos lo que está pasando como un hecho real, nosotros como adventistas creemos que la venida de Jesús está cerca. Y ustedes y yo que estamos vivos, de pronto lo vamos a poder volver a ver. Venir en gloria. Pero si yo vivo así, me va a llegar. Sí, entonces no vas a ver muerto.
Entonces, para los hindúes, ¿Dónde lo lleva? los hindúes, esperen, los hindúes, terminemos el concepto de los hindúes, creen es en la reencarnación. Es decir, yo vuelvo a la vida, pero en otro ser, que puede ser un ser que evolucionó o no. Por ejemplo, una persona puede reencarnar en un elefante, pero también puede reencarnar en un gusano. ¿Sí? Dependiendo de lo que haya sido su vida o dependiendo de lo que necesite. Es decir, el karma es la ley de la compensación. Si usted ha hecho mucho mal, tarde o temprano usted también recibirá mal. Si usted ha hecho bien, sus recompensas también serán buenas. Eso es lo que se habla dentro de la concepción india, que es muy diferente de la concepción mesopotámica, que es muy diferente obviamente de la concepción de los hebreos y a la concepción egipcia. Por eso, en la India, ¿sí?, no momifican a nadie, porque la gente simplemente se muere. Simplemente reencarna en otro ser, su alma se va a otro ser, el cuerpo se desintegra y su alma se va a otro ser, ¿sí? Por eso es muy común que en la India haya cierto tipo de personas que las sombras fúnebres colocan el cuerpo sobre una cama, sobre el río, le prenden fuego hasta que se desintegre. ¿Cómo, Jonathan? Bueno, continuamos. Entonces, recordemos eso del concepto de la reencarnación y el concepto del karma dentro de los indios. Hacia el año 500 a.C. quedaron firmemente establecidos los principios básicos del hinduismo. Estos incluían la división formal de la sociedad en clases o castas. ¿Aló? Dígame. Hola, profe. Dice que no le puedo pegar a Isabela. No dice, De la misma manera, sí, esas son, no es que no están, no es cuestiones de la voy a Biblia. buscar en internet. Isabela, por favor, ahorita no buscamos nada. Mañana, por favor, sin esmalte negro y sin aretes. ¿Listo? Hoy te lo dejo Me las pasar. pinté ayer. Tú sabes que mientras que usted sea una institución, ¿ah? Sí, no, porque creo que ya aquí firmaron que iban a estar presencial. Sí. Bueno, yo le voy a escribir a Camilo. Entonces, ¿listo? Bueno, continuamos acá. El otro elemento que es característico. ¿Ah? Salió. Hasta las 11. Quedan 8 minutos. El otro elemento característico de la cultura india y sobre todo de la religión hindú es el sistema de castas, es decir, de estratos sociales, ¿sí? En India todavía eso es una realidad. Si una persona es de una casta inferior, no puede aspirar a estar en una casta superior porque una estrato social, una clase social. Allá se llaman castas.
Entonces existen los parias, que son los que están abajo en la sociedad y que no tienen ningún privilegio ni ningún derecho de crecer. Y están los brahmanes, que son los que están en la clase superior y que sí tienen todo el derecho. Por eso es que en la India hay tantas diferencias entre la riqueza y la pobreza. Es decir, usted puede estar muy cerca de un edificio lleno de oro, mientras que al lado las casas son muy pobres y hay hambre. Porque ese que está en esa casa de oro tiene la casta para ser superior y el que está al lado tiene una casta inferior y no puede aspirar a mejorar. Porque simplemente eso no existe dentro del hinduismo. Obviamente en la Inglaterra, en la India hay otros conceptos religiosos, hay cristianos, hay católicos, hay de todo, evangélicos, ¿sí? Y ellos piensan diferente. Pero en la cultura hindú, ¿sí? Existe el sistema de castas, que eso, digamos, es algo que ha impregnado, y la mayoría de películas que tienen ese concepto, el concepto hindú, hablan de que una persona no puede tener una relación sentimental, no puede tener privilegios, es más, ni siquiera a veces a los niños los dejan jugar, ¿sí? Porque uno no pertenece a la casta del otro, ¿sí? Esa es una triste realidad que ha acompañado a los indios desde hace muchísimo tiempo y que de alguna manera no ha permitido su desarrollo como debiera ser, porque son una sociedad muy antigua, pero desafortunadamente muy mal administrada. Continuamos. La casta más baja es la de los Sudra, los trabajadores. Luego estaban los Vaisya, agricultores y mercaderes. El siguiente escalón en el sistema de castas estaba formado por los Satriya, guerreros y gobernantes. En la cúspide de la pirámide social estaban los brahmanes, maestros y sacerdotes. A mediados del primer milenio antes de Cristo, la casta más alta también incluía a los reyes, conocidos como rajas. Los brahmanes se encargaron de las ceremonias religiosas celebradas en las casas, que antes eran oficiadas por las mujeres. Hacían que las ceremonias fueran cada vez más rígidas, porque eso les convenía. Esta rigidez hacía que muchos no pudiesen aguantar la presión, especialmente las castas más bajas, porque éstas eran despreciadas por los brahmanes. Fue entonces cuando aparecieron los intocables. Empezaron a aparecer nuevas escuelas de pensamiento. Y es en este periodo cuando nace el jainismo y el budismo como reacción frente a la rigidez del hinduismo. La India emergía como nación reconocible compuesta por 16 estados autónomos. En el siglo IV, uno de esos estados fundados por Chandragupta, el Imperio Maurya, se perfila como la fuerza dominante. Hacia el año 325 a.C., el nuevo Chandragupta Maurya se convierte en gobernante del estado de Magadha. Muy pronto demostraría ser un excelente guerrero. En el año 300 a.C. ya había conquistado los valles del Indo y el Ganges y parte del imperio de Alejandro Magno. El hijo y el nieto de Chandragupta también se revelaron como grandes líderes militares. En el 262 a.C., el rey Maurya Asoka controlaba casi toda la península de la India. Cuando Alejandro Magno llegó a la India, se encontró que los indios también habían desarrollado algo militarmente muy interesante, ya que lo aparecen ahí, el uso de los elefantes para la guerra. Elefantes. Los pueden domar. Los indios aprendieron a domar elefantes para utilizarlos para la guerra. En la antigüedad, los elefantes eran considerados tanques de guerra, porque ¿quién se le metía a un elefante? Y el miedo que causaban dentro de los caballos era impresionante. ¿Sí? Cuando Alejandro Magno, hay una de las famosas escenas de la película Alexander, no sé si vieron la película Alexander de Alejandro Magno, y que se presenta es cuando él está en su caballo y este caballo se levanta de patas, ¿sí? Y el otro, el rey Poro, está en un elefante. ¿Sí? Los elefantes eran utilizados para causar miedo dentro de la caballería y obviamente ofrecían una posición estratégica desde la cual disparaban. O sea, el elefante cargaba a 3 y 4 arqueros sobre su lomo y ellos disparaban desde ahí al ejército. Y obviamente, para una persona que nunca, los griegos nunca habían visto un elefante, la primera vez que vieron uno, casi se mueren de susto al ver semejante cosa.
Bueno, chicos, continuamos en la siguiente clase. Bueno, Chao, yo profe. también. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Profe, nos vemos el viernes. Chao. Ay, recuerde, Chao, Josué, profe. terminando para el viernes. Nos vemos el viernes. Ya saben. Chao.